Listo. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta que es la séptima del año, ya, a este Meetup de DevOps México. En esta ocasión vamos a tener la ya tan prometida presentación de Wendy. Wendy es una entusiasta de las comunidades de tecnología. Su pasión es compartir conocimiento. Tiene de hecho un Meetup llamado Sys Army México, que probablemente algunos de ustedes conozcan. Es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Tiene 3 años de experiencia y bueno, ya un poco más en IT. Entre sus trabajos estuvieron Amazing Studio, donde comenzó su formación en la parte de infraestructura y posteriormente se unió a Huawei, donde aprendió muchísimo más acerca de infraestructura, automatización, DevOps en general. Y bueno, después de eso formó parte del equipo de Fantástico y actualmente va a estar por unirse a las filas de una compañía de automatización y telemetría, pero física, para productos en el campo directamente. Va a estar muy interesante y nos contarás, Wendy, cómo te va. Y bueno, sin más, los dejo con Wendy, que nos va a estar hablando de fundamentos de CI/CD. Adelante. Ok, muchas gracias, Basilio. Bueno, esta plática realmente todas las veces que he intentado darla ha pasado algo por lo que no puedo. Ya tanto que hasta tengo muchos nervios de darla, pero ya estamos aquí, no puede pasar nada. Si se va la luz, tengo un plan B, así que esperemos que no suceda nada. Y pues esta charla siento que es necesaria debido a que he visto como un gran boom de CI/CD, pero pocas veces nos ponemos a entrar en profundo sobre la teoría, nos vamos más a la práctica, ¿no? De que instalamos nuestro Jenkins, hacemos nuestro flujo, pero tenemos que regresar un poco a los fundamentos para poder, pues, nosotros tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, esta charla tal vez para algunos va a ser un poco aburrida porque es más teórica, pero siento que es algo importante porque he visto muchas confusiones de que muchas personas están comprendiendo que CI/CD es una herramienta y que esta herramienta o es Jenkins o es GitLab, etcétera. Entonces, no. CI/CD es una práctica y esta práctica hay que verla como tal, tiene teoría y viene desde un trasfondo. Obvio, pues yo también sí, me puedo, no sé, equivocar un poco o algo así, pero si ustedes notan algo, pueden comentarlo. Siempre es como para mejorar, pero esto es como lo que quise plasmar que fuera un poco corto. El itinerario es, vamos a comentar brevemente la historia, luego que es Continuous Integration, que es Continuous Delivery, y al final como comentar entre todos algo, ¿no? Y pues muchas gracias por haber asistido. Entonces, pues en la historia nosotros podemos empezar comentando de dónde empezó a nosotros a poder recabar esta teoría. Y esta teoría la podemos recabar desde Martin Fowler, que él fue el que vio cómo es que se empezaba a desarrollar esta práctica de Continuous Integration y Continuous Delivery, pero él fue como la persona que se puso realmente a escribir para todos los demás qué era lo que estaba sucediendo. Fue una de las personas que estaban dentro de un proyecto y ese proyecto fue la creación de una que dio a nacer una nueva práctica que en este caso esta práctica de Continuous Integration venía en uno de los apartados de Stream Programming, que de hecho no le pertenece a él, pero de ahí viene, que fue en 2006, en el año 2000. Entonces ya si vemos, pues ya llevamos como 20 años de que se venía pensando que era la integración continua. Y si nos vamos ahí, también encontramos
porque varios me han preguntado como en las charlas que cuál es la similitud entre la integración continua, la liberación continua y ágil, ¿no? Entonces, no es que sean iguales, pero tienen una base de la que ellos mismos parten, porque de hecho las personas que estuvieron trabajando en Stream Programming y que estuvieron haciendo el manifiesto ágil, que lo firmaron, pues fueron las mismas personas que estuvieron. Entonces, por eso es que hay similitudes y es como, bueno, algo muy breve. Esto, ahí ya están los datos como para que puedan más buscar acerca, pero el chiste no era como tanto la historia, ¿no? En esta charla. Entonces ahora sí vamos, porque también no tenemos tanto tiempo, y vamos a qué es Continuous Integration, ¿no? Bueno, eh, ustedes pueden decirle así, es como se conoce, o pueden decirle integración continua, como mejor se encuentre. Y pues ya nosotros partimos que es una práctica en la que miembros de un equipo integran su trabajo frecuentemente. Típicamente se pide que sea al menos una vez al día, generando varias versiones por día. Y cada versión de la que sale es un ejecutable que antes fue verificado por pruebas automáticas y que pues funciona, ¿no? Entonces eso podría decirse que es integración continua. A grandes rasgos es solo una definición. Cuando leí yo primero, hasta que después uno ya entra como más a la práctica, ¿no? Entonces, en este caso, primero pues hay que entender que Continuous Integration es una práctica y que para que esta práctica se lleve a cabo, debe cada miembro del equipo integrar al menos una vez su código y que lo que debe de crear esta automatización o este flujo es un ejecutable que ya fue verificado y que funciona, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a eso, nos damos cuenta que Continuous Integration no es una herramienta. O sea, sí necesito un servidor de integración continua, una herramienta para poder hacer Continuous Integration, pero Continuous Integration no es la herramienta, es una práctica. De hecho, hubo una vez que me hicieron una entrevista de trabajo que fue muy interesante, en donde lo que me pedían era como explicar integración continua, pero con piedritas. O sea, si tú tuvieras que hacer un script, este script para hacer integración, o sea, ¿cómo haría todo el flujo? Y no era, sabes, hacer pipelines en Jenkins, sabes que es YAML, no. O sea, como decir cómo iba a ser el flujo, qué tenía que disparar cada proceso. Entonces, realmente cuando nosotros nos vamos a los fundamentos, nos damos cuenta que integración continua es una práctica y esta práctica se sirve de una herramienta que es un servidor de integración continua y existe en Cruise Control, Jenkins, Circle, GitLab CI/CD, etcétera, ¿no? Y siempre hacen como la pregunta de cuál es mejor, ¿no? Pues la verdad es que ninguna. ¿Por qué? Porque dependiendo tu caso de uso, dependiendo tu empresa, de que si tienen presupuesto, no tienen presupuesto, si tienen una persona que va a estar ahí especializada, dándole mantenimiento. Dependiendo de muchos factores, es cuál herramienta tú vas a utilizar. Entonces, ninguna es mejor que otra, todos tienen diferentes features y hay que verlo como es. Entonces, por eso esta plática es sobre integración continua y no sobre alguna herramienta en específico, ¿no? Entonces, ya que tenemos claro esto, pues nos vamos al siguiente tema. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder empezar a hacer integración continua? Porque esto tiene ciertos requisitos. Y pues
si nos vamos como a la teoría, lo que comenta Martin Fowler, a lo que comentan otras personas, investigadores, etcétera, que empezaron con esto, es que primero necesitamos una fuente de la verdad. ¿Y qué es una fuente de la verdad? Esta es tener un repositorio maestro donde esté disponible todo el código fuente y del que cualquier integrante del equipo pueda obtenerlo. Se llama fuente de la verdad porque yo no necesito que me crean de que subí mi código como desarrollador o sea, no se necesita porque cada uno de los integrantes del equipo tiene acceso y puede entrar y ver qué cambios hicieron, quién los hizo, cuándo los hizo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se llama una fuente de la verdad. Y cuando se dice que es un repositorio maestro, no significa que es centralizado. Sabemos que cuando nosotros tenemos un repositorio, pues, por ejemplo, GitLab o GitHub, etcétera, que pues hay varias, por ejemplo, en GitHub, que existen no solo en un repo, sino que, pues, en caso de que se caiga uno, lo tiene, otro tiene los mismos cambios, estaba a la par, etcétera, ¿no? Entonces, no, cuando digo único, es que todos tienen acceso a uno y ese uno es en donde podemos ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Luego, el siguiente punto que necesitamos para poder empezar a hacer integración continua es automatización. Es decir, debemos automatizar el proceso de integración para que cualquier persona pueda generar una versión ejecutable del sistema a partir del código fuente. En este caso, nosotros automatizamos que el desarrollador hace un cambio, lo sube y se hace un flujo. Este flujo, pues muchos como que lo asocian a un pipeline ya de Jenkins que hace estos pasos para obtener el ejecutable, ¿no? Y dentro de esta automatización, otro requisito que tenemos son pruebas, porque nosotros podemos automatizarlo, que se compile o que nos entregue algo, pero puede que no funcione, puede que solo estemos haciendo continuous integration de basura, ¿no? O sea, realmente. Entonces, nosotros tenemos que poner pruebas, automatizar pruebas para que digan, bueno, sí me está lanzando estos resultados, entonces, no sé, que si es un API, me está, no sé, una vez que la compilo, todo me está dando que tiene estos componentes, etcétera, ¿no? Entonces, automatiza las pruebas para que sea posible ejecutar la matriz y pues ya. Entonces, el siguiente requisito que tenemos sería la confiabilidad. Es decir, cuando hablamos de confiabilidad es que debemos de asegurar que cualquiera pueda obtener el ejecutable más reciente y tener la confianza de que es la mejor versión hasta el momento. Cuando me refiero a esto con la integración continua, es que nosotros debemos asegurarnos de que lo que automatizamos, tanto las pruebas, tanto el flujo, nos va a dar algo que esta persona va a poder ejecutar en su local si lo necesita y que es la versión que en ese momento tiene los mejores cambios. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a comentar que igual, o sea, todos dicen, bueno, ya hicimos nuestro código, lo subimos y ya tenemos integración continua. No, hay reglas para que esto funcione, porque es como un tratamiento que tú creas, un framework, pero tienes que poner reglas para que sea utilizado de la forma adecuada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos después a cuáles son los beneficios de hacer integración continua o por qué voy a tener que pensar en todo esto, pues pensaríamos que primero son 5, ¿no? Bueno, yo quise poner que eran 5 y que era reducir los problemas de integración que a lo mejor ahorita ya no existen como ese tipo de proyectos, pero este tipo de prácticas de integración continua surgió de que en el pasado, cuando se creaba software, eh, cada uno de los equipos o cada uno de los desarrolladores hacía su parte. Y entonces había un día solo específico, incluso ni siquiera un día, una semana para integrar
¿Por qué? Porque te llevaban con sus partecitas, iban y veían que se empezaba a romper y debuguear y había mucho problema para poder sacar a producción una nueva versión. Entonces, cuando llegó la integración continua, que muchos ya lo están utilizando en sus empresas pequeñas, en sus proyectos personales, empezó a reducir estos días de debugueo, estos días de no saber si voy a tener una versión, etcétera, ¿no? O si se integra bien con el código que está trabajando mi compañero, porque los equipos ya son incluso globales, ¿no? Entonces, a lo que nos ayuda esto es a reducir los problemas de integración y nos ayuda a mejorar la visibilidad del estatus del producto de software. Es decir, que puede ir cualquiera del equipo o quien esté llevando en ese momento el proyecto y decir, mis muchachos están trabajando, estas son las nuevas funcionalidades, estos son los releases que hemos tenido, etcétera, ¿no? Entonces, hay una visibilidad, ya se puede ver, o sea, pueden mostrar esto a una persona que no es técnica, a diferencia de que si le muestras el código te va a decir, ¿qué es esto? La Matrix, ¿no? Ya le puedes mostrar una línea de desarrollo, de cuántos merge se han hecho, de cuánto se ha llevado a producción, cuánto está en staging, qué versión, qué features, o sea, ya hay una mejor visibilidad del estatus del producto. También nos ayuda a acelerar la detección de fallas. ¿Por qué? Porque cuando estamos integrando, las pruebas que nosotros automatizamos nos van a decir desde un momento, oye, esto no se puede integrar. Entonces nosotros vamos a saber que tenemos que hacer un rollback, que tenemos que mandar a arreglarlo, o cuál es realmente el problema, o si es un falso positivo. Entonces nos acelera a ver qué es lo que está sucediendo con esa nueva versión, ¿no? Y nos ayuda a disminuir el tiempo dedicado a depurar errores, porque por lo general nos indica en dónde estamos fallando, ¿no? Y a todos como equipo. Entonces, como equipo, nosotros podemos ver el log, comentar, pues podría hacer esto y empezar como a trabajar, ¿no? Y evita la espera para averiguar si un código funciona o no. O sea, nosotros sabemos que nuestros ejecutables, pues alguien en ese momento de esa versión puede bajarlo a su local, lo puede desplegar y darse cuenta si funciona o no, o si ya está en staging podemos ver qué errores hay que no hayamos tomado en cuenta, ¿no? Entonces esos son los beneficios, pero pues ya decimos, aún así como que queda un poco ambiguo de cómo se integra toda esta teoría a algo más gráfico que nosotros siempre vemos, ¿no? Que es nuestro pipeline de Jenkins, que es nuestro pipeline en GitLab, etcétera, ¿no? Entonces, hice como una cadena que es el flujo, si nosotros en ese momento hiciéramos una integración continua. Entonces, ¿cómo sería el flujo? Vamos a pensarlo. Primero, nosotros tenemos de acuerdo que cada desarrollador obtiene una copia del código en su espacio de trabajo privado, ¿no? Entonces, soy Wendy, soy un developer, que aquí se ve los dos developers, tienen su computadora en su local y están trabajando en su código, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una copia del código y esta copia del código siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un repositorio y ese repositorio nos pone en igual de condiciones de qué está trabajando cada uno, ¿no? Entonces, uno hace un git pull y entonces ya baja todos los cambios, estamos trabajando a la par y nosotros sabemos qué está haciendo el otro, en qué se va, etcétera. Entonces, cada quien tiene una copia. Una vez que yo como desarrollador termino de hacer lo que me toca, envío mi cambio al repositorio. Recuerden que parte de la teoría nos indica que para lograr integración continua es hacer al menos una entrega de código al día, ¿no? Entonces, yo digo, ya tengo mi código, ya lo trabajé, lo voy a subir para cumplir con mi parte del proceso de integración continua.
Entonces, una vez que hago mi push y envío mis cambios al repositorio, pues ahí se cumple la segunda parte del flujo de integración continua. Luego vamos a la tercera parte, que es que el servidor de integración continua monitorea los cambios que van a haber en el repositorio y una vez que los detecta, en este caso creo que todos tenemos como un poquito en mente los webhooks. Entonces, una vez que aquí integramos algo y nosotros ya habíamos configurado, no sé, dependiendo de cómo tengamos nuestra estrategia de branching, pero digamos que es a development. Entonces, subimos nuestro código y con un push que nosotros hagamos de nuestro código al repositorio, nuestro servidor de integración continua está viendo a ver si va hay algo, y una vez que hay ese push en el código, detecta el movimiento, ¿no? Y entonces lo que hace, porque ese es el tercer paso, la cuarta fase, es que el servidor integra el sistema y corre las pruebas unitarias. Es decir, desarrollamos, lo subimos, lo localiza mediante esta interacción nuestro servidor de integración continua, y luego lo que hace es que ejecuta nuestro pipeline que nosotros elegimos para integrar nuestro código. Nosotros tuvimos que configurarlo, tuvimos que crearlo y tuvimos que probarlo antes, ¿no? Entonces ya ese es el cuarto paso dentro de nuestra automatización o de nuestro flujo de integración continua. Y luego, una vez que pasa eso, el servidor publica los artefactos ejecutables. Entonces, ya que publicó el servidor los ejecutables, asigna una etiqueta a la nueva versión y su ejecutable, que nosotros los llamamos tag, y que podemos verlo a veces, dependiendo de la herramienta, puede que el tag sea automatizado o puede que tú tengas que escribir, etcétera, ¿no? Entonces, pero por default le da un número, en este caso a veces es un hash por lo general, para que diga si buscas específicamente esta versión o con estos cambios o esta integración, va a ser con esto, ¿no? Entonces, dejémoslo como una etiqueta, ¿no? El servidor asigna una etiqueta a la nueva versión y su ejecutable. Entonces, una vez que ya pasa por toda esa parte de flujo, el servidor informa al equipo del resultado de la integración. Nosotros, pues en este caso, nuestra herramienta, dependiendo cuál sea, puede ser mediante un correo, puede ser mediante un SMS a nuestro celular, puede ser, o sea, el chiste es que debe llegar una alerta de qué pasó, ¿no? De que se terminó de ejecutar y tenemos ya este nuevo ejecutable. Entonces, si la integración o las pruebas fallan, el servidor nos va a decir, o sea, que no se logró integrar, ¿no? Y entonces, si no se logra integrar, nosotros ya vamos, regresamos con nuestro equipo y en el flujo, y entonces el equipo arregla lo necesario para volver a ejecutar, o sea, para volver a hacer el push y se vuelve a hacer todo este flujo, y nosotros tengamos un ejecutable exitoso, ¿no? Entonces, si no fallas, pues ya tienes tu primera versión, tu primer ejecutable, y esto es algo cíclico, ¿no? Ya con esto, o sea, estos son como los pasos que suceden cuando estamos trabajando con integración continua, que a veces no lo tenemos tan consciente, pero así es como podría pensarse, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestro flujo, es algo parecido a esta imagen, que aquí están nuestros desarrolladores, lo suben a su repositorio, el CI server está viendo, oh, ya hicieron un cambio, voy a ejecutar mi flujo, que es el build, el test, resultado, y el resultado, si llega a ellos, si sale bien, pues ya ellos empiezan a trabajar en una nueva versión. Si sale mal, pues otra vez de todas formas tienen
pues ya tienen que hacer otra vez todo el flujo hasta que el resultado salga bien. Entonces, ese es realmente cómo sería el flujo en la integración continua y como ven, la integración continua es una práctica que tiene ciertos componentes y que lleva un flujo y no es exactamente una herramienta. Por eso es que nosotros aquí estamos hablando como un CI server, no estamos hablando una herramienta específica. Entonces, así es cuando ya tiene más sentido, cuando nosotros vamos, regresamos y leemos nuestra definición sobre que la integración continua es una práctica en donde se busca obtener una pieza de software que haya sido probada, por eso se dice que la mejor versión posible, y que para lograrlas los desarrolladores deben de subir, aunque sea una vez al día, su código, ¿no? Integrarlo. Y pues ya, si nosotros nos queremos ir ya más a las herramientas, por lo general, pues nosotros tenemos en Jenkins un pipeline de esta forma, y este es un pipeline en GitLab CI. Si nosotros notamos, por lo general las herramientas de CI tienen una sintaxis en YAML, entonces pues no es como la gran cosa. Ya si nos ponemos ya cuando empezamos a usar más de una herramienta de CI/CD, nos damos cuenta que el paradigma es casi lo mismo, que lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos automatizar o hacer un pipeline de pasos para una integración continua, es que debemos de principalmente nosotros partir de tres partes, ¿no? Que es el build, el test y el deploy. El deploy no significa, va a ser un deploy a producción, etc. No, no, no. Cuando decimos deploy es como el delivery, ¿no? De que obtenemos, de que vamos a sacar un ejecutable. Entonces, realmente ya cuando nos vamos a pensar y viendo la teoría, no es tan complicado y esto es en lo que se basa la integración continua. Entonces, una vez cuando entendemos este concepto, lo podemos aplicar con cualquier herramienta, con piedritas, o ya si queremos pasar mucho tiempo haciendo cosas, nos ponemos a hacer nuestra propia herramienta, ¿no? Pero no existiendo tantas, ¿para qué reinventar la rueda? El punto es como darnos cuenta que a veces nos bombardean con tanto marketing, cuando realmente lo que tenemos que entender son las bases para poder nosotros aplicar adecuadamente esto. ¿Por qué? Porque ya cuando nos vamos a que pensamos que integración continua es solo esto, no, es un tratamiento como tal, o sea, que tiene muchas fases. Y en estas fases es que tú, después de llegar a automatizar el flujo, primero llegar a hablar con las personas acerca de qué tipo de aplicación tienen, si tienen móvil, si es para web, si va a ser frontend, si es el backend, etcétera. Una vez que ya ves todo eso, haces tus flujos, pones qué herramienta, etcétera, tiene que haber un seguimiento. ¿Por qué? Porque si no hay un seguimiento, lo que van a estar sacando en esta integración continua, cada uno de los ejecutables va a ser basura. Y sí ha llegado a pasar, o sea, sí he visto un caso en donde no servía lo que estaban integrando siempre, porque estaban teniendo como unas prácticas mañosas algunos desarrolladores. Entonces el punto es que una vez que tenemos todo esto, nosotros como persona, no sé, si quieren llamarlo con un rol, la persona encargada de implementar DevOps, o la persona que está haciendo infraestructura, o a veces incluso toca que un desarrollador que hace backend también le ponen a hacer estas tareas. Entonces deben de tomar una responsabilidad, y esa responsabilidad es hacer un apego al tratamiento para que pueda hacerse adecuadamente la integración continua y se sigan los pasos. Entonces, el primero es que nosotros debemos de poner
muy, muy de acuerdo con los desarrolladores de que ellos deben de hacer una entrega, aunque sea una vez al día. ¿Por qué? Porque todas esas propiedades de que obtenemos versiones y hay mayor productividad y sale en menos tiempo, parten en que cada quien tome como la responsabilidad, y parte de la responsabilidad es que cada desarrollador en el día debe entregar algo, ¿no? Entonces, por eso debemos de ser firmes de que cada uno debe registrar su código o hasta donde se quedó sin errores, que ese sería el segundo punto, una vez al día. ¿Por qué? Porque varios dirían, bueno, ya acabó mi hora de trabajo, me voy, me están dice que debo registrar mi código, o sea, que debo hacer un commit para ver para que haya una versión hasta donde me quedé, pues la voy a aventar. Pero a veces lo hacen con errores, entonces no funciona porque cuando se ejecute todo el flujo va a dar un error y eso no es integración continua, ¿no? Entonces debemos de ser, o sea, de nosotros decir, no, no cumpliste con hacer pues tu push, tu commit ese día. ¿Por qué? Porque salió con error. Entonces tienes que tomarte tiempo para que ese commit sea válido porque se ejecutó bien, ¿no? Entonces, eso significa que dicen, bueno, no registra errores, ya se ejecutó, pero pues fue una bala al aire, ¿no? Porque a veces pueden solo ponerle commit al código que estaba mal hecho y no probar que aunque pasó esas pruebas, sí está funcionando. Entonces, ellos, aparte de que deben de darse cuenta de que pase sin errores, deben de darse cuenta o deben de verificar que ese código es ejecutable, o sea, que el ejecutable sí funciona, porque a veces pueden haber falsos positivos, tienen mañas, o sea, se puede volver algo muy engañoso. Y entonces, una vez que ya el desarrollador hizo su commit, lo hizo sin fallas y lo probó él mismo en su local o uno de sus compañeros el área responsable, etcétera, es que pues ya se pueden terminar las actividades de ese día, porque no se puede terminar hasta haber registrado que su código que él integró funciona, ¿no? Entonces ya con eso nosotros tenemos integración continua de verdad, no estamos teniendo un continuous integration de bugs o de falsos positivos o de cosas que no deberían. O sea, realmente así es como debería de llevarse y nosotros tenemos que ser parte de los que estemos ahí constantemente todos los días hasta que se vuelva como un hábito, ¿no? Estar diciendo, a ver, mira, ya va a acabar tu día, siéntate esta media hora, una hora, menos a veces, porque por eso es esto, para que sea ágil. Eh, Siéntate para que puedas verificar todo esto que debe de ser y te puedas ir sin ningún problema, ¿no? Entonces, no es como que a veces nos da el tiempo para hacerlo con todos, pero sí como cuando salga, irlo comentando o cada cierto tiempo, pues irles recordando de qué va para que funcione adecuadamente. Entonces, ya que nosotros ahorita a grandes rasgos vimos que es integración continua, ¿alguien tiene una duda hasta aquí o seguimos a continuous delivery? Bueno, creo que nadie tiene dudas. Sí, creo que nadie tiene dudas y nadie me... Hay una duda, Wendy. Ok, Creo que es César. César. Ok. Pues solo pone César. Ok. Déjame ver si podemos quitarle o se puede quitar el mute.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Pregunta, Wendy. En la cuestión esta de sí. que mencionas hacer commits diarios, y digamos que un proyecto en el que estos commits deben de ser seguidos por un pull request, y obviamente esos pull requests son revisados por colaboradores que trabajan en el mismo proyecto. Entonces, ¿me escuchan mal? Sí. Sí, como que se corta un poco tu voz. Bueno, Ajá, bueno, Ya se escucha mejor. bueno. ya se escucha mejor. Es Telmex, está fallando mucho Telmex. Uy, Voy a escribir mi pregunta. ok. Bueno, en lo que escribe su pregunta, si quieren para no esperar mucho, porque supongo que va a estar como amplia, sigo con el tema de Continuous Delivery y ahorita al final es la primera pregunta que respondo. ¿Les parece bien? Sí. Sí, aquí. Bueno, entonces, pues ahora vamos con Continuous Delivery. Una vez que tenemos nuestro flujo de integración continua, podríamos pensar, bueno, ya estamos teniendo un ejecutable que funciona, significa que ya estamos teniendo continuous delivery. Pues no, es un gran error pensar eso, porque la entrega continua es una extensión de la integración, o sea, es un paso adicional, más no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos remontamos, primero vamos a la definición, que ya saben que siempre como que me gusta primero darla para que nos quedemos con cara de, yo también me quedé muchas veces así, hasta que tuve que leerlo, tuve que hacerlo y ya pude como internalizar de qué iba esto, ¿no? Entonces, Continuous Delivery es la entrega continua. Es una disciplina de desarrollo de software donde se construye software de tal manera que puede ser liberado a producción en cualquier momento. Y esto es como parte de la base, porque Continuous Delivery también se confunde mucho con Continuous Deployment. Una cosa es que nosotros tengamos un software que pueda ser llevado a producción y otra cosa es que nosotros automaticemos todo el flujo para que cada cambio se vaya directo a producción, que eso sería continuous deployment, o sea que la tubería está directa, mientras que en delivery nosotros nos tomamos el tiempo para decir cada una de estas versiones se podría ir a producción, pero van a ser releases candidates y hasta que nosotros o la persona que tome la decisión no decida que esa es la mejor versión, no la vamos a llevar. Entonces, en el continuous deployment está automatizado que se vaya todo el flujo directo a producción, mientras que en delivery está manualmente ese paso, el paso de que ya tengo mi ejecutable y lo voy a pasar en producción. Entonces, vamos a ver ahora de qué estamos hablando con Continuous Delivery, ¿no? Entonces, Continuous Delivery tiene también ciertos beneficios. Y pues yo puse principalmente tres que son los que creo, que es el riesgo de implementación está reducido. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos nuestros paquetes de, de versiones, podemos ver que implementar cambios más pequeños, ¿no? Entonces, porque, digamos, queremos que nuestros usuarios beta puedan probar una nueva funcionalidad. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos a nuestro equipo rápido a trabajar en un nuevo feature y lo podemos tener luego, nada más nuestro software con ese pequeño cambio, ¿no? Entonces, eh,
hay cambios más pequeños y entonces con estos cambios más pequeños hay menos errores y es más fácil de solucionar si existe un problema, porque nosotros ya estamos pudiendo probar personalmente o que nuestros usuarios vean y luego nos pueden comentar de qué va esto, ¿no? Entonces eso nos lleva un tiempo de comercialización más rápido porque los clientes tienen acceso antes a las nuevas funciones y los desarrolladores reciben el mayor feedback o incluso pueden decirnos, oye, eso que te pedí, ahorita que lo estoy probando, ya me di cuenta que no le da valor a la aplicación. Entonces no va a ir, quítalo, ¿no? Entonces eso nos hace que perdamos menos tiempo trabajando en cosas que no se van a utilizar y podamos desechar fácilmente funcionalidades después de haberlas probado el cliente, ¿no? Y también nos da un progreso más creíble. ¿Por qué? Porque antes cuando tenían que esperar a la semana de integración o cuando decían, pues en tal fecha le vamos a dar un demo, como que no era suficiente para los clientes que no estaban especializados en tecnología y que decían, es que no están haciendo nada. Y de repente de un día para otro aparece todo. Entonces, si les corto el tiempo, significa que me van a tener todo. No. Cuando nosotros tenemos liberación continua, podemos ir mostrando de, hoy tiene un botón amarillo y mañana tiene 2 botones y mañana esos 2 botones sacan una foto. Y el día de mañana esos 2 botones, aparte de sacar la foto, también pueden enviar la foto. Y entonces, pues, obvio, no es a veces el desarrollo tan rápido, pero es como un ejemplo, ¿no? Entonces, el progreso ya es creíble porque, pues, pueden ir viendo en cada entrega qué es lo que se está agregando, ¿no? Entonces, también es más creíble porque cuando nosotros ya hacemos la liberación continua, ya no estamos trabajando como en integración continua, nosotros podríamos solo estar trabajando en un ambiente de desarrollo y que este ambiente de desarrollo sea development, ¿no? Pues sí, todos los desarrolladores están integrando su código en un ambiente y este ambiente es development y entonces ahí está continuamente cambiando. Pero pues ya si queremos ampliar más a esto de qué es CI/CD, pues nos vamos a que no es todo, o sea, no vamos a trabajar solo en un ambiente, necesitamos 3 ambientes. Y estos 3 ambientes es desarrollo, staging y producción. Staging muchos lo llaman preproducción y pues producción, lo llaman producción, les siento. Entonces, nosotros cuando hacemos esto y mostramos nuestro progreso creíble, es porque va a funcionar en producción. ¿Por qué? Porque nosotros, esta versión que estamos mostrando va a estar en staging. ¿Y staging qué es? Staging debe de ser, y esto es parte de la práctica de liberación continua, debe de ser un clon de todo el espacio, o sea, de todas las especificaciones técnicas que tiene el environment de producción, es una copia, son iguales. Entonces, una vez que uno tiene algo en development, lo pasa a staging, y en staging funciona, cuando lo pases a producción, en donde todo el mundo lo va a ver, va a funcionar de la misma forma. Entonces, eso es parte de la liberación continua. El progreso va a ser creíble, porque lo que vas a mostrar que está en staging, que es igual el environment a producción, va a funcionar en producción. Y no va a funcionar en producción si tú no has hecho bien tu chamba de que no es igual el ambiente. Entonces, si falla en staging, va a fallar en producción. Entonces es cuando se tiene que regresar y se tiene que hacer cambios en la versión en development para que haya una nueva versión que envíes a staging y una vez que esté en staging y la pruebes, hagas tu testing manual o se ejecuten tus pruebas automatizadas, pues ya puedes decir esto que te estoy mostrando, así es como se va a ver en producción. Entonces ese es uno de los beneficios de la liberación continua porque tú ya estás viendo cómo funciona tu aplicativo
en el ambiente que vas a mostrar a tus clientes finales. ¿Me escuchan? ¿Todavía? Sí, ¿verdad? Si no te mueras, Wendy. Ay, lo siento. Bueno, entonces, una vez que ya vimos los beneficios de la liberación continua, ¿me permiten un minuto? Voy por un vaso de agua. Dale, dale. Mientras, creo que podemos leer la pregunta de César, que es, ¿qué pasa cuando los commits deben ser seguidos por pull requests? Y estos PRs deben ser revisados por colaboradores del proyecto. Muchas veces este proceso no puede ejecutarse a diario. A ver, déjame ver si estoy entendiendo. ¿Qué pasa cuando los commits deben ser seguidos por pull requests? Bueno, todos los commits tienen que ir finalmente a un branch, ¿no? Y ese branch pues es el que se va a convertir en un pull request. Y pull requests deben ser revisados por colaboradores del proyecto. Muchas veces este proceso no puede ejecutarse a diario. Wendy, la pregunta que pone César, si la entiendo bien, es ¿qué pasa cuando los colaboradores del proyecto por alguna razón no pueden hacer los reviews de los PRs diariamente? ¿Estoy bien, César, en mi interpretación? Creo que sí, dijo que exacto. Bueno, esto es como uno de los problemas que surge ya en la integración continua. Voy. Ay, sí me dio la tos fea. Que pueden surgir y cuando sucede esto, lo que podemos hacer es poner un día o una fecha de cuándo se va a entregar estas revisiones. Esto a veces sucede cuando se lleva mucha prisa o cuando el equipo es muy pequeño o cuando lo que tienen que revisar es un proyecto muy grande. Entonces, en estos casos, se asigna un día cuando que se tiene de meta que se va a hacer la revisión, ¿no? Entonces todos deben de trabajar con la mente, teniendo en mente que para ese día todo lo que hicieron, todas las integraciones deben de estar correctas. Entonces eso a veces les da un poco más de chance de que a lo mejor a veces todos somos humanos, ¿no? Hay días que estás más motivado para trabajar que otros, hay días que te equivocas menos, hay días que dices, creo que esto no lo hice bien. Entonces, cuando haces al equipo consciente de que tal día o es cuando se va a hacer las revisiones o para tal día se van a tener todas las revisiones, entonces ellos se enfocan en que, bueno, tengo chance a lo mejor no hacer una integración cada día, sino cada 2 días, pero va a ser la mejor posible. O sea, se puede ser un poco flexible también para evitar tantas revisiones, pero es algo que se tiene como que hablar para que cada uno del equipo esté haciendo la práctica de una forma adecuada. Entonces, esto es como lo que se podría hacer. Y no sé, Basilio, tú también que tienes mucha más experiencia, algo que aconsejes. Bueno, depende obviamente del caso
de la situación. Pero yo, ¿qué te parece si abordamos esto después de que termines? Porque todavía te falta. Ah, sí, lo siento. Yo estoy aquí queriendo, pero está bien. Entonces, regresando a mi mood, eh, estábamos en que éramos, bueno, ya vimos los beneficios de la liberación continua y ahora vamos a saber eh, cómo sabemos que realmente estamos haciendo liberación continua, ¿no? Porque es fácil igual confundirse. Muchas de estas cosas no te van a salir luego, o sea, cuando vas iniciando, o incluso cuando tienes cuando hay gente que yo he conocido que tiene mucha experiencia, a veces también se les resbala, ¿no? Porque una persona que implementa DevOps, por lo general, tiene más de un equipo al que le está implementando un CI/CD con el que está detrás de él. Entonces, a veces es algo como complejo, pero para darnos cuenta de que si estamos haciendo liberación continua, lo primero que debemos de hacer es verificar es que el software se puede implementar, o sea, que nosotros logramos con todo nuestro flujo que implementamos, que ya les había comentado, que el software se puede implementar en cualquier momento de su ciclo de vida y que el equipo de desarrollo, en vez de priorizar tener un producto funcional en todo momento, eh, bueno, que él prioriza tener un producto funcional en vez de trabajar siempre en nuevas funcionalidades, ¿no? Es decir, no voy a pasar la hoja o no voy a empezar a trabajar en algo hasta que esto no quede bien. Que esto es algo que muy fácilmente se podía o sucedía en el pasado. ¿Por qué? Porque no tenían esa fuente de la verdad en donde ellos veían que su código estaba ejecutado, en donde ellos obtenían en ese momento una versión que podían probar en algún ambiente y darse cuenta que sí funcionaba como ellos lo habían hecho, ¿no? Porque lo podían hacer en su local, pero muchas veces cuando uno solo se confía en el local, uno no se da cuenta de que a lo mejor no adjuntó dependencias, de que nosotros teníamos hardcodeadas ciertas cosas. También incluso se dan errores que son muy típicos de que simplemente no se hizo el cambio de la IP que nosotros usábamos en desarrollo, no cambiamos a la IP que debíamos de relacionarlo en preproducción o en producción. A veces pasan cosas así, entonces siempre como que nosotros cuando ya entramos en la liberación continua, pues como que quitamos muchos de estos supuestos, los automatizamos para que quiten menos tiempo a los desarrolladores y a la vez que les ayude a tener mayor visibilidad tanto a ellos como a todo el equipo y puedan mostrarse estos resultados, ¿no? Entonces, en estos casos también, pues ya notamos que cualquiera en la empresa puede conocer de forma rápida el estado del producto, es decir, en qué versión vamos, esta versión hasta qué feature tiene y cuál está aprobado, cuál sí podemos ya mandar a producción, cuál no. Entonces así ya sabemos que estamos haciendo liberación continua cuando cumplen estas cosas, ¿no? Entonces nosotros sabemos porque el producto está siempre listo para implementarse en pocos clics. Si fuera necesario producción de que llegaran y dijeran, oye, ¿te acuerdas que tienes hasta esto, hasta este paquete? Y este paquete ya se probó en preproducción y habíamos quedado que íbamos a mandar a hacer un lanzamiento nuevo en 2 semanas. Pero ahorita nos dijo el dueño que por temas de marketing se equivocaron y que el lanzamiento va a ser hoy, entonces debemos de lanzar hasta lo que hemos probado ahorita, ¿no? Y entonces tú puedes hacerlo
y decir, está bien, pero tienen que quitarle que solo van a hacer estas funcionalidades y ya después ponemos como un parche, como un bonus, todo lo demás, ¿no? Entonces, así nosotros podemos verificar que estamos haciendo liberación continua y el flujo que nosotros tendríamos sería parecido a este, ¿no? Nuestros desarrolladores que tienen su local, que lo suben a un repositorio en donde el CI server lo toma, hace su integración continua de su build, su test, el resultado y se los regresa. Entonces, lo que nosotros automatizamos para que pase a staging es pruebas y dependiendo en este caso pues pueden ser pruebas si es un backend a una API o si son de frontend pues nosotros agregamos pues pruebas automatizadas. Incluso a veces lo que ha pasado en los equipos es que para hacer esta liberación continua, lo que hacen es que una vez que ellos probaron en development, lo pasan a staging y en staging se hace un testing. El testing no siempre puede ser automatizado. A veces entra ahí ya a la mano de un tester manual, que entra, ve si todo está bien y una vez que dice que está bien, porque pues o sea, si parece, se manda a staging o a lo mejor a veces el flujo es diferente, que primero se tiene la liberación y esa liberación la mandan a staging de una vez que eligieron y una vez que ya está en staging se hacen pruebas y manuales y se manda a producción. En producción, el mando a producción, puse aquí una manita, porque para que sea continuous delivery, recuerden que esto debe ser de forma manual, no debe de ser de forma automatizada, porque si es de forma automatizada es continuous deployment, no continuous delivery, porque se pasa toda la tubería y todo esto está automatizado. Cuando nosotros estamos haciendo delivery, hay partes que son manuales y en deployment todo debe ser automatizado. Entonces, eso es como pequeñas diferencias, pero que sí son importantes. Y, por ejemplo, gran parte de que ya entendimos qué es Continuous Integration, qué es Continuous Delivery, nos vamos a que si nosotros queremos un Continuous Delivery automatizado, pues nosotros debemos también sentarnos otra vez y pensar con el equipo o nosotros tenemos que hacer un análisis de qué es de qué va nuestro proyecto, si es un proyecto web, si es un proyecto móvil. Entonces, para automatizar, ¿qué podemos usar? Por ejemplo, si es web, en este caso, si estamos haciendo frontend, pues podemos que se hagan algunos scripts con Selenium, o que si es algo móvil, con Appium, y esto lo integramos a nuestro flujo, ¿no? De desarrollo, ¿no? Entonces, también parte, es que no quise como redundar tanto en esto porque esta plática era de integración continua y continuous delivery, pero hay otros elementos a considerar, es cuando nosotros hacemos esta implementación de estrategia o de práctica, debemos de tener una estrategia de branching, es decir, en muchos equipos que he visto, y si han sido como 5, con eso digo muchos, porque, o sea, 5 que no lo han hecho adecuadamente, es que montan su CI/CD, pero todo lo trabajan o sea, todos los desarrolladores solo trabajan en una rama y esta rama es de que ellos hacen un push a master y se olvidan. Entonces, cuando comenzamos con este tipo de cosas, pues se dan muchos problemas para poder hacer una estrategia de branching, ¿no? O más bien para poder implementar CI/CD, porque cuando nosotros pedimos que se integre nuestro código, digamos, cuando ya hacemos un continuous delivery, vamos a hacer una liberación y esta liberación podemos nosotros automatizar que se vaya a staging
y después nosotros llevar la producción. Pero esta debe ser mediante una serie de pasos, ¿no? Entonces, hay que tener presente que se debe pensar en el branching. Por lo general, como yo lo he trabajado y que es como la forma para no complicarse tanto, es que uno tiene 3 ramas y esas 3 ramas en cada repo es development, testing y master. Entonces, con eso funciona. Entonces, a lo mejor los desarrolladores pues pueden tener su branch, después le hacen un merge a development y una vez que ellos hacen como su branch, puede el de testing probar y hacer otro merge y así, ¿no? O otra forma sería que los desarrolladores, ellos están trabajando en su local, hacen un push a development y este development lo que hace es que luego hace que se ejecute todo el flujo y entonces en development sea rápida la integración continua, que sea mediante push, entonces que no haya mayor problema, pero ya si los desarrolladores quieren pasar su código de development, de que ya ahí vieron que si se integró lo quieren pasar a preproducción, staging, pues que tengan que hacer un merge request y la persona que tiene que autorizar esto sea su líder de proyecto, o sea una persona de testing, etcétera, los pasos que se le quieran integrar. Entonces esto sea mediante un merge, el paso a preproducción y ya el paso a producción sea que alguien manualmente tenga que meter un cierto código o tenga que autorizar, etcétera, ¿no? O incluso también puede ser por un merge, pero que esté como restringido a más personas. Entonces, para integración continua y liberación continua también tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a manejar las branches con nuestro equipo y por lo general pues les recomiendo que usen 3 y que se acompañen a que no todas las formas de integrar el código sean con push, o sea que tengan como presente que algunas deben de tener como cierta verificación por alguien mediante el merge request. Entonces, para que se eviten que, aunque tengan todo este flujo, cada quien suba lo que quiera a preproducción, a producción y luego hayan problemas, porque ese no es el caso. O sea, eso van a estar liberando continuamente cosas que no funcionan, que es a lo que vamos que no debería. El otro punto a considerar dentro del CI/CD es la documentación. Es algo muy, muy importante y que casi no se hace. Ya sé que a veces toma más tiempo, pero pues al menos los pases de staging a producción alguien debería de estar documentando en un documento release de qué va, ¿no? Qué versión, qué features, los DDL, los DMLs, cuál es, qué número de contenedor, si es que están utilizando contenedores, etcétera. O sea, deben de llevar una bitácora al menos. ¿Para qué? Para que cuando quieran revisar, cuando quieran hacer un rollback, cuando quieran ver en qué momento se introdujo algo que no se debería, pues tengan un mayor control, ¿no? O cuando alguien se integra al equipo pueda ir a revisar cuál ha sido la evolución del producto. Y lo último, que es algo muy importante, es la comunicación. Muchas veces cuando nosotros automatizamos, cuando nosotros queremos que todos trabajen todo el tiempo y que solo se enfoquen a eso, perdemos muy en cuenta la comunicación. A veces está bien que si vas a hacer un cambio, que si vas a subir algo, le comentes a tu compañero porque tal vez en ese momento le está haciendo una prueba, él también va a mandar un cambio y puede que bueno, ni siquiera que choque, sino que puede que le estés atropellando de alguna forma o a lo mejor lo que tú vas a hacer, él te pueda dar una mejor idea. Entonces siempre debe de haber comunicación en los equipos
Y eso evita a veces muchos malentendidos, muchos problemas. Y eso es algo muy importante, pues no solo tal vez de trabajar con esto, sino de trabajar en equipo. Y pues ya eso sería todo. Y pues yo soy Wendy Favela y este es mi Twitter, por si alguien quiere seguirme por ahí. Pues ya. Muy bien, muchísimas gracias, Wendy. Muchachos, ahora sí, si tienen, vamos a las preguntas. Eh, entonces, volviendo ahora sí a la pregunta de César, que decía que qué se puede hacer cuando sus desarrolladores no pueden hacer las revisiones. Pues mira, yo en lo personal, algo que a mí me ha funcionado es la parte de ah, estar trabajando muy de cerca con quien me va a hacer un PR. De hecho, nosotros tenemos un equipo muy pequeñito de tres personas que nos dedicamos a atender la parte de SRE, y entonces lo que hacemos es que continuamente, todos los días, estamos al pendiente de lo que nuestros compañeros lanzan, ¿no? Entonces, si mi jefe, por ejemplo, lanza un PR, enseguida estoy revisándolo. Entonces, tratamos de que en el mismo momento en el que él lanzó el PR, hacer el review. Esto es para que no se te acumule y para que no tengas este tipo de problemas. Ahora, cuando, por ejemplo, se van de vacaciones, pues ahí sí no tienes forma, ¿no? Entonces esa es la parte donde tú te tienes que coordinar y tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Fulano se va de vacaciones la semana que entra, ¿cómo le vamos a hacer con el review? Este es en el caso de que solo fueras tú y fulano, ¿no? Pero si hay más personas, pues la otra persona te puede hacer el review, ¿no? Creo que el caso en el que tendrías que coordinarle de esa forma es si tu equipo solamente está compuesto de dos, el que te va a hacer el review y tú. Pero si no es el caso, entonces pues cualquier otra persona te puede hacer el review. Pero pues nada que con coordinación no se pueda lograr. O a lo mejor ponerse una meta de cada uno de los integrantes del equipo tiene que revisar mínimo dos, ¿no? Así de lo que salga, pues mínimo dos y así ir avanzando y ay, hay más atrasados, entonces ahora nos repartimos cada quien tantos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, lo que comenta César también es que él hizo el comentario porque ah, sintió que hacías mucho énfasis en que el CI debe ser diario. Bueno, pues se esperaría, a veces no se puede diario, pero como que hay que intentar tener, es que es como un hábito. Te va a costar al principio, pero después vas a saber administrar tu tiempo. O sea, muchas veces perdemos el tiempo en cosas que decimos, no, no tenemos tiempo, pero esos 5 minutos de llegar y saludar así de beso y platicar, y luego esos otros 5 minutos de ponerte a ver Facebook y todo. Entonces, realmente, cuando decimos no tenemos tiempo es porque muchas veces o nos están dando gestionando mal las tareas que deberíamos de cumplir ese día, o nosotros estamos administrando mal nuestro tiempo. O sea, realmente. Entonces, por eso hago énfasis, porque es algo que si uno lo convierte en un hábito, se vuelve muy rápido. Entonces, es por eso, pero pues entiendo que a veces tal vez no puedes como, o no todas las personas funcionan igual, entonces hay que buscar como qué funciona, ¿no? Muy bien, comenta Saúl que en lo personal él cree que eso es parte del proceso del desarrollo de software dentro de la empresa, y si acordaron que iban a hacer un push y PR diarios, pues entiende que hay un compromiso de parte de todos los miembros del equipo, ¿no? Y pues eso sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí que de acuerdo al cliente, que en este caso pues es la empresa que te paga. Sí, yo creo que eso a veces pasa mucho en las startups, donde se cambia habitualmente de qué es lo que vamos a hacer hoy. O sea, me he dado cuenta que muchas veces se cambia así
teníamos que íbamos a hacer esta entrega o que íbamos a hacer tales cosas, pero se cambió ahora porque necesitamos tener un inversionista y nos pidió esto. O sea, he visto que sucede mucho, entonces es más complejo cuando todo es como cambiante y todo es para ahora, que eso siempre va a pasar. Pero hay que ser firmes y volverlo un hábito porque va a ser algo bueno no solo para nosotros, de que vamos a tener un mayor control de cómo va el software y vamos a tener avances, sino también le estamos haciendo un bien a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando ellos van y se venden como una persona senior o de un nivel alto, esto quiere decir que ellos saben cumplir con sus metas y responsabilidades y que saben también decir o levantar la mano cuando algo no es posible, ¿no? Entonces creo que esto fomenta buenas prácticas, que es lo que se busca, buenos hábitos y que se vaya eliminando todas esas horas, la verdad, que te las pasas sentado sin ser productivo, que es lo que luego sucede mucho. Algo que quería agregar, muchachos, si no hay más preguntas, es nada más que me llamó mucho la atención. La estrategia de usar los tres branches es como la estrategia más normal, como lo más común. Ujú. Cuando mantienes tres ambientes, hay estrategias. Esto obviamente va a variar dependiendo de tu estrategia y también obviamente de tu presupuesto, porque a lo mejor no te alcanza para tener tres ambientes, ¿no? A lo mejor solamente puedes tener dos. Y también depende mucho de qué tan diestro te has vuelto en dominar también la parte de la automatización de la infraestructura y de la automatización del propio CI. Entonces, por ejemplo, les platico el caso de donde yo trabajo, es lo que hacemos es mantenemos solamente un branch, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, contrario a lo que decía Wendy, pero aquí realmente el secreto radica ya en la habilidad que se ha generado para la automatización de todos estos procesos. Entonces, ¿cómo funciona? Pues es que funciona que nosotros nos basamos en el PR. Si tú lanzas un PR, entonces automáticamente el CI detecta que hay un PR nuevo y a partir de ese PR nuevo genera un ambiente que le pertenece a ese PR, ¿no? Entonces aquí ya estás hablando de un nivel diferente en el que Sí, sí, sí. estás creando un ambiente por cada PR. Y si por decir un equipo de dos personas lanzaron ese PR, ellos pueden estar trabajando ahí, mientras a lo mejor otros tres miembros del mismo equipo pueden estar probando su otro PR en otro ambiente PR, ¿no? Y al final, cuando ya arrojan a master, cuando ya hacen el merge, entonces se va a master y se despliega en staging. Y ahí es donde ya viene esto de cómo le haces para solamente tener un solo branch y aún así manejar todo el modelo. Pues es así, que cada PR genera un ambiente idéntico a producción, igual idéntico a staging y que te permite hacer tus pruebas ahí. Y cuando haces el merge se va a master y finalmente después usando continuous delivery, este, seleccionas el momento en el que tu branch de master se va a ir a producción. Y ahí es donde viene el proceso manual, por eso es en este caso sí, CI/CD, pero visto desde otra estrategia, ¿no? Entonces no digo que la estrategia que dice Wendy no sea la correcta, lo que digo es que hay muchas formas de hacerlo, como dice el dicho, hay 1000 formas de matar una pulga, ¿no? Entonces realmente ustedes son los que tienen que ver qué les acomoda en base a su presupuesto, en base a su equipo y en base a la experiencia que tienen implementando CI. Entonces, esa es Y como también el equipo, ¿no? ¿Cuánta experiencia tiene trabajando con Git? así es, también, cierto. Y bueno, muchachos, si no quieres agregar algo más, Wendy. Eh, pues no, o sea, bueno, tal vez mi conclusión de esta charla y que tal vez fuera tan como enfocada más a teoría, porque puede haberles mostrado, no, hay un pipeline y ya, ahí tienen este CI/CD con Jenkins o con GitLab. El punto de esta charla era irnos al origen, a aprender los fundamentos, porque una vez que maneja
manejas los fundamentos y te preguntan, ¿puedes hacerme, o sea, tú eres experto en implementarme CI/CD? Sí. ¿Sabes Jenkins? Tú le vas a decir, no, pero pues es la base porque o sea, el flujo va a ser así, solo en YAML aprendo la sintaxis, pero sé qué es lo que debe de darme, ¿no? O sea, sé qué pasos, qué es lo que debe de cumplir y dependiendo su presupuesto, pues vamos a ver que funcione. Entonces realmente es eso. Que no se vayan con que es una herramienta o que son herramientas o que deben de tener mucho dinero o que deben de tener poco dinero. Solo deben de saber de qué va el paradigma para poder empezar a aplicarlo. Así es. Chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante. Ujú. Tal vez todos se durmieron. Bueno, pues vamos a asumir que todo quedó claro. Pues muchísimas gracias por participar, por estar aquí. Wendy, muchísimas gracias por la charla. Chicos, muchas gracias por haber asistido. Esperamos verlos el próximo mes. Ya saben, estamos haciendo estos eventos el último jueves de cada mes. En este caso tocó que fuera el último día del mes. ¡Yay! Que vean para el siguiente mes, ¿no? O sea, por aquí si tienen algún tema en específico, por favor pónganlo en los grupos o pueden vayamos y bueno, para buscar podría darnos la charla o si ustedes quieren dar una charla también, por favor, que manden un mensaje, ya sea si nos vieron en la página del Meet, Facebook, donde nos hayan visto, por favor, comenten ahí y háganos saber qué tema les gustaría del que se hablara y a ustedes hablar. Entonces recuerden, esta es una comunidad inclusiva. Muchísimas gracias de nuevo, que pasen buenas noches y nos vemos en la próxima. Hasta Buenas luego. noches. Ah, Bueno, gracias. Muchas Gracias. gracias. bye. Gracias, gracias.